En Belice, al norte de Centroamérica, existe un río que los lugareños llaman en voz baja el río Xibalba. A primera vista parece un curso de agua normal, escondido en la espesura de la selva, pero bajo su superficie se esconde un misterio tan antiguo como inquietante. Corrientes que desaparecen bajo tierra, cuevas sumergidas imposibles de mapear y relatos de viajeros que fueron tragados por sus aguas y nunca regresaron. Los mayas lo consideraban una puerta al inframundo, y aún hoy, comunidades enteras evitan acercarse a sus tramos más oscuros. La pregunta que nos persigue es: ¿estamos ante un fenómeno natural extremo o ante un acceso real al mítico mundo de Xibalba? Para los mayas, el universo se dividía en 3 niveles: el cielo, morada de los dioses; la tierra, hogar de los hombres; el inframundo, conocido como Xibalba. Xibalba era un reino subterráneo gobernado por los señores de la muerte, un lugar de pruebas, dolor y oscuridad. En su cosmovisión, las cuevas y los ríos subterráneos eran entradas directas a este reino. Los sacerdotes realizaban ofrendas, sacrificios e incluso entierros en estos lugares para comunicarse con las deidades. Y entre todos los ríos que surcaban la selva, había uno que destacaba por su reputación peligrosa, el que hoy conocemos como río Xibalba. Las comunidades quechí y mopanes cuentan que, desde tiempos antiguos, el río devora a quienes intentan cruzarlo en ciertos puntos. No hay cadáveres, no hay rastros. El agua simplemente se los traga. Los ancianos explican que bajo las aguas existen pasajes hacia el mundo de abajo. Incluso hoy, hay aldeas que enseñan a los niños a nunca escuchar el murmullo del río de noche, porque según ellos, el agua llama por su nombre a quienes están destinados a desaparecer. Un testimonio recopilado en los años 70 por un antropólogo local menciona a una anciana que afirmaba: «Mi hermano entró al río una tarde para cruzar hacia la otra orilla. Lo vimos caminar dentro del agua, y en un instante el río se abrió como una boca. Nunca volvió a salir». En el siglo XX, aventureros extranjeros y buzos comenzaron a interesarse por las leyendas. El río Xibalba resultó ser un sistema kárstico, un entramado de cavernas y túneles subterráneos donde el agua desaparece y reaparece a kilómetros de distancia. En 1959, un pequeño grupo de espeleólogos británicos intentó mapearlo. Solo 2 de ellos regresaron. Uno contó que habían sentido una fuerza de succión inexplicable en un tramo aparentemente tranquilo. El otro juró que escuchó gritos que provenían del interior de la cueva sumergida. Las autoridades lo atribuyeron a corrientes naturales, pero los indígenas sonrieron. Es Xibalba llevándose lo que es suyo. Décadas después, en los años 80 y 90, varios equipos de buzos intentaron explorar las entradas subacuáticas. Algunos lograron avanzar cientos de metros con linternas y tanques de oxígeno. Lo que describieron fue inquietante: pasadizos estrechos que de pronto se abrían en cámaras gigantescas, estalactitas talladas por antiguas manos humanas, restos de ofrendas mayas, vasijas, cuchillos de obsidiana y huesos humanos. Pero muchos no regresaron. Los registros oficiales hablan de accidentes por desorientación. Los locales hablan de seres que vigilan las aguas y no permiten que los intrusos regresen. En 2007, un grupo de arqueólogos descubrió dentro de una cueva conectada al río restos que confirmaron la tradición oral: sacrificios humanos realizados dentro del agua. Se encontraron huesos cuidadosamente dispuestos en cavidades y restos de incienso quemado en urnas selladas. Los mayas, efectivamente, consideraban este río como un portal al inframundo y lo usaban en rituales sagrados. Los sacrificios se realizaban en la entrada del río para que las almas fueran arrastradas hacia Xibalba, entregadas directamente a los dioses. Los científicos que han investigado el fenómeno ofrecen varias explicaciones. Corrientes ciegas. El río se conecta con un sistema subterráneo de cuevas imposibles de cartografiar. Una persona que cae en ellas es arrastrada por kilómetros y jamás aparece. Gases subterráneos. Algunos creen que dentro de las cavernas hay emisiones de gas que desorientan o adormecen a los buzos.
Efectos acústicos. Las paredes de la cueva generan ecos que pueden confundirse con voces humanas. Pero estas teorías no explican por qué tantos buzos experimentados desaparecieron en tramos estudiados, ni por qué algunos testigos aseguran haber escuchado gritos y lamentos en el agua. En 2013, un grupo de turistas alemanes intentó explorar uno de los tramos del río sin guía local. 2 de ellos desaparecieron. La policía local cerró el caso como ahogamiento accidental, pero lo extraño es que los cuerpos nunca fueron encontrados, pese a que se organizaron búsquedas río abajo. Un guía beliceño entrevistado de forma anónima afirmó: «Yo los vi entrar. Caminaban sobre las piedras, el agua apenas a la cintura, y de pronto, como si alguien los hubiera jalado, desaparecieron frente a mis ojos. Ni una burbuja quedó». Hoy, el río Xibalba sigue siendo un misterio a medio camino entre la ciencia y la leyenda. Para los lugareños, sigue siendo un portal real al inframundo maya. Para los arqueólogos, un centro ceremonial de enorme importancia. Para los científicos, un sistema de cuevas aún no comprendido en su totalidad. Lo único claro es que este río se cobra vidas, y lo hace con tanta precisión y misterio que aún hoy, quienes se atreven a entrar, lo hacen sabiendo que pueden no regresar. En el corazón de Belice, fluye un río que parece normal, hasta que decide reclamar a alguien. Un río que conecta con mitos de sacrificios, con cavernas imposibles y con desapariciones que siguen ocurriendo hasta nuestros días. ¿Es el río Xibalba una maravilla geológica incomprendida? ¿O es, como dicen los ancianos mayas, una verdadera entrada al inframundo? Quizás la respuesta está bajo las aguas, esperando al próximo viajero que se atreva a escuchar el llamado del río.